Hola, muy buenas estudiantes, esperando que se encuentren muy bien, que estén teniendo una excelente semana. Vamos a ver lo que son las indicaciones para las actividades sociales esta semana. Acuérdense que estamos trabajando el proyecto número 7, estamos en el mes de enero y estamos trabajando en la semana 2. Ya vimos la actividad de la semana 1, ahora vamos a ver las actividades de la semana 2. Entonces ustedes vienen aquí a su proyecto que les envía su tutor y buscan donde digan actividades semana 2. Entonces buscan aquí en su proyecto, ahí dice, página 10 empieza la semana 2 del proyecto 7. Ya la semana 1, eso ya hicimos, ya explicamos, eso ya, en tal caso pueden volver a ver el video que está subido para que puedan orientarse si aún no lo han hecho. Entonces vemos que esta semana se trabaja lengua, estudios sociales, inglés extra. Entonces vamos a ver la actividad semana 2, actividad número 2, en la página 10, está sociales. Dice, tema, principio de la democracia. Acuérdense que el proyecto es que estamos haciendo un cómic que va a ser de acuerdo a la materia del tema que le haya llamado la atención y va a ser una pequeña historieta. Entonces estamos aquí en la semana 2, ya en la anterior clase explicamos lo que era la democracia, los tipos de democracia. Acuérdense que ese es el tema central del proyecto. La actividad es hacer un cómic, pero el tema central estamos viendo eso en este caso, de la ciudadanía. En este caso, el tema central de esta semana es de la democracia. El nombre del proyecto es Democracia y Participación, y de ahí es que sale elaborar el cómic. Entonces ya como sociales ya hemos explicado lo que es democracia, los tipos de democracia que existen, directa, indirecta. Y ya explicamos también que democracia significaba el gobierno del pueblo, ¿verdad? Es donde las personas, los ciudadanos, tienen participación en las decisiones de ese estado o de ese país. Pero eso ya explicamos, ¿no? Ya no vamos a volver a repetirlo. Vamos a ver esta semana lo que nos concierne, ¿verdad? Entonces, en la página 10 tiene la semana 2, actividad 2, estudios sociales. El tema, principios de la democracia. Y al final tienen lo que tienen que realizar. Tienen 3 actividades. Dice, A, realizar lectura comprensiva, es decir, aquí una pequeña lectura sobre los principios de la democracia. Va a tener que leer y no leer, sino que ir leyendo, pero ir analizando, reflexionando lo que va leyendo. Por eso dice lectura comprensiva, que vaya comprendiendo lo que lee. Y luego dice que la parte B va a tener que indicar los 3 principios básicos más importantes de la democracia y explique el motivo de su respuesta. Es decir que aquí usted tiene algunos principios, va a tener que elegir los 3 que considere más importantes y por qué los ha escogido a esos 3. Aquí tiene participación, control social, igualdad. De ahí tienes que coger los 3 y va a tener que colocar por qué cree que esos 3 son los más importantes, su punto de vista. Y en el punto C va a tener que considerar por qué considera importante la democracia y de 3 ejemplos de democracia en el país. Entonces, una pregunta más de razonamiento propio, ¿verdad? ¿Por qué creen que es importante una democracia en un país? Y de 3 ejemplos, que sí vamos a analizar también. Por ejemplo, bueno, no me quiero adelantar, ya lo vamos a ver. Entonces, ya saben, la primera parte leer, creo que no hay nada más que explicar ahí. La otra parte va a elegir 3 principios básicos y explicar el por qué cree que son esos 3 importantes. ¿De dónde lo saca? De aquí están, aquí hay algunos. Usted va a elegir cuáles cree que son los más importantes. Vamos a analizar eso. Dice, principio de la democracia. Dice que para que un estado de organización pueda denominarse democrático, debe cumplir los siguientes principios: participación, control social, libertad económica, igualdad, independencia de poderes, partidos políticos, elecciones y libertad de expresión. Ahí tenemos, hay 3, 6,
8 principios, ¿verdad? ¿Cuántos tiene que elegir? 3. Los que considera importante y poner su comentario de por qué los considera a esos 3 que eligió importantes. Participación dice que toda persona tiene que tener oportunidad de participar, ningún ciudadano debe ser excluido, es decir, marginado que no pueda participar. Todos los ciudadanos de un país pueden participar en las elecciones. Incluso las personas que están detenidas o presas también participan de las elecciones de presidentes, ¿sí? Entonces, nadie es excluido. Control social, dice, los representantes y gobernantes, así como cualquier funcionario público que haya sido electo, tiene que rendir cuentas y ser regulado para evitar abusos de poder. Control social. Es decir, que cualquier funcionario público, ¿quiénes son los funcionarios públicos? Las personas que trabajan para los entes gubernamentales o del Estado. Por ejemplo, el presidente es un funcionario público, los fiscales, los policías, los militares, los profesores de escuelas públicas son funcionarios públicos, los funcionarios del registro civil, los ministros, todos los que trabajan para el Estado son considerados funcionarios públicos y tienen que rendir cuentas, ¿verdad? En este caso, anualmente, a personas que tienen un límite de sueldo que es elevado, les piden que rindas cuentas de su sueldo, ¿verdad? Para que no haya abuso de poder o que esa persona esté incrementando, sacando dinero, réditos económicos de su cargo. Y también rendir cuentas de su trabajo, de cómo lo está haciendo. Siempre estos funcionarios públicos tienen, en este caso, organismos que están controlando su trabajo y que lo estén desempeñando bien. ¿Sí? Entonces, el otro punto dice libertad económica, dice que debe haber libertad y libre comercio. Bueno, eso sucede aquí, ¿verdad? Hay libertad y libre comercio para vender, nadie está regulando que esto valga esto, o que un servicio valga esto, y no, ¿verdad? ¿Cómo se regula eso? Por la competencia, ¿verdad? Si un servicio, por ejemplo, que usted quiere enviar un correo, un courier, ¿verdad? Un paquete de mensajería, nadie pone un precio a eso, ¿verdad? Es el mercado mismo, por eso dice que hay libre comercio. Por ejemplo, si una empresa A cobra $10 por enviar una paquetería, ¿verdad? Pero hay otra empresa que cobra 7. Entonces, ¿cómo se regula el mercado? Ambos se autorregulan, porque el que cobra 10 ya ve que su competencia está dando mejores precios. Entonces, ¿el qué va a hacer? Bajar el precio para igualar y, ¿verdad?, no estar en desventaja de competencia económicamente. Entonces, ahí el precio, el propio mercado regula. Entonces, aquí hay libertad de comercio. Igualdad, dice que todas las personas tienen que tener las mismas oportunidades, deberes y derechos. Independencia de poderes. Uno de los principios de la democracia es que tiene que haber separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Verdad? Ya hemos visto cuáles son esos 3 poderes en este caso del Estado. El ejecutivo es el del gobierno central, el presidente y sus ministros. El legislativo es el que está el poder de la asamblea. Y el judicial, pues, es el sistema judicial, los leyes, los abogados, los fiscales, los que eligen. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser independiente, es decir, que si un presidente hace algo malo, no por ser el presidente, el Poder Judicial no lo va a poder procesar, sí va a poder hacerlo, igual con los asambleístas. O si el Poder Judicial está haciendo algo malo, la asamblea los puede llamar también a que vayan a testificar, o en este caso hacerle juicio político y separarlos de su cargo, igual también al presidente. Es decir, ambos, los 3 poderes del Estado se pueden autorregular y controlarse, ¿verdad? Entonces son por eso separados, cada uno en su función. No porque decir que sea el presidente y sea el presidente del país va a poder controlar a los asambleístas o al sistema judicial. No, igual el sistema judicial tampoco puede controlar al presidente. Tienen que ser independientes para que pueda ser llamado democracia. Todos estos principios tienen que existir para que un país
en verdad sea llamado democrático. Partidos políticos, debe haber libertad para formar organizaciones de participación, es decir, que pueden haber muchos partidos políticos. Hay en ciertos países que los bloquean a ciertos partidos políticos, entonces ahí no se puede llamar democracia. Aquí sí. Es más, hay demasiados partidos políticos. Por ahí una persona recoge firmas, unos cuantos seguidores y ya arma un partido político. Entonces aquí hay hasta demasiados partidos políticos. Elecciones. En este caso la democracia se basa en elecciones, que las personas vayan a elegir, a tomar decisiones. En este caso lo existe, sí, porque ustedes van a elegir presidente. Cuando ahora se está hablando de una consulta popular, ahí se van a preguntar muchas cosas importantes a las personas. Cuando se eligen a los alcaldes, entonces sí hay elecciones, el pueblo sí elige. Libertad de expresión, dice que debe ser completa, la prensa y las mismas, cualquier persona puede tener esa libertad de expresarse, dar su opinión, si algo está mal o si algo ve que está incorrecto. Pero ojo, siempre respetando, la libertad de expresión tampoco no quiere decir que usted vaya a salir a insultar a otra persona o a meterse con su familia, no, ¿verdad? Siempre con el respeto, teniendo en cuenta que nuestros derechos valen igual que los de la otra persona y siempre en el marco del respeto. Entonces ahí vemos estos principios, ¿verdad? Que tienen que tener un país que se hace llamar democrático. En este caso, en el Ecuador, pues vemos que todos estos principios se cumplen, sí, entonces podemos llamar a Ecuador un país democrático. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer en la parte B? Elegir 3 de esos, poner su comentario por qué esos 3 principios, cada uno, por qué eligió ese principio. Como son 3, ponen un principio. Por ejemplo, libertad económica, ¿por qué lo considera importante? Después pone independencia de poderes, ¿por qué lo considera importante? O pone libertad de expresión, luego participación. Eso ya depende de usted elegir los 3 principios. Y por último, tiene que contestar una pregunta de criterio personal. Dice, ¿por qué considera importante la democracia? ¿Por qué lo considera usted importante? Y luego dar 3 ejemplos. Un ejemplo es cuando la democracia, cuando el pueblo, los ciudadanos van a elegir a su presidente, o cuando les llama a consulta popular, ¿verdad? Entonces usted tiene que colocar 3 ejemplos que puede investigarlos, o puede preguntarle a un familiar, etc. ¿Sí? Y esas serían las actividades sociales. Continuamos analizando lo que es la democracia, ya vimos qué era democracia, los tipos, ahora estamos viendo los principios básicos, o lo que un Estado tiene que tener para poder llamarse democrático. Y vemos que estos 8 principios los cumple en este caso nuestro país, y puede llamarse democrático. ¿Okay? Entonces ya saben, ahí tienen las actividades que tienen que trabajar. Bueno, las realizan. Ya saben, si las hacen a mano, le toman una foto y la pueden convertir esa foto a PDF, o directamente la foto la suben en su carpeta, en el link del Drive, o si lo hacen en computadora, lo guardan en PDF y suben ahí ese archivo, ¿verdad? Acuérdense que es un archivo por semana, es decir, esta semana lo que hicimos esta semana, la anterior tiene que ser otro PDF, la anterior semana otro PDF. Cada semana su propio PDF para poder revisar sus actividades. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me pueden escribir y hacérmela llegar. ¿Okay? De mi parte, entonces, les dejo para que trabajen y que tengan una excelente semana, estudiantes. ¿Okay? Estamos en comunicación. Nos vemos y cuídense. Pasen bien.